¿Te has preguntado nunca cómo manipulan los mercados? Llevamos ya más de 40 días de un rango interminable tanto en el mercado tradicional como en el mercado cripto. Y os tengo que decir que no es una casualidad. En el vídeo de hoy te enseñaré cómo manipulan los mercados y nos han estado sometiendo a un rango de más de 40 días. También te voy a explicar qué tiene que ocurrir para que salgamos de este infernal rango. Y además te llevarás al bolsillo una grandísima información de valor de cómo funcionan los mercados financieros. Eso sí, hoy me vas a tener que permitir que me ponga mucho más técnico de lo habitual. Dicho esto, vamos a ello. Que llevemos más de 40 días en un rango no es una casualidad. En los mercados financieros nunca hay casualidades. Aparte de ser pacientes y esperar a que esto finalice, es igual de importante saber qué tiene que ocurrir para que esto termine y cuáles son las razones técnicas para que estemos dentro de ese rango. Hoy te voy a explicar cómo funcionan los mercados financieros a un nivel muchísimo más profundo. Hablaremos de los market makers y de JP Morgan. Como muchos sabréis, JP Morgan gestiona un grandísimo fondo de pensiones. Una parte de ese fondo de pensiones está expuesto a la renta variable, es decir, al SP500. Cuando tú eres una entidad como JP Morgan, no te puedes permitir perder dinero. Están en juego las vidas de muchísimas personas. Es por ello que es muy importante tener el riesgo muy controlado, aunque por supuesto tengas que sacrificar ganancias. Y es a partir de aquí cuando esto se empieza a poner interesante y vas a empezar a descubrir cómo todo el ecosistema está completamente manipulado por las grandes instituciones. Y vas a entender por qué llevamos más de 40 días en rango tanto en el mercado tradicional como en el mercado cripto. Y probablemente a partir de ahora veas los mercados de una forma muy distinta. Y para que entiendas todo esto, qué mejor que hacerlo directamente en un gráfico. Vamos a ello. La estrategia de gestión del riesgo de JP Morgan se llama Collar y se actualiza cada trimestre. Y ahora vas a pensar que es algo completamente difícil de entender, pero no, realmente es muy simple. A través de las opciones, algo que no te hará falta ni siquiera entender para que comprendas el contexto, lo que hacen es cubrirse completamente de las pérdidas en caso de que el índice vaya al revés, sacrificando, por supuesto, algo de ganancias en caso de que el índice vaya hacia arriba. Así que lo que hacen es básicamente poner dos muros con opciones, muros call y muros put. Como ya bien tienes reflejado aquí en el gráfico, tenemos en este caso los dos strikes del collar de JP Morgan, la parte alta y la parte baja. La parte alta son opciones call de JP Morgan y la parte baja son opciones put de JP Morgan. Este collar lo iniciaron el día 1 de abril y estos precios del collar son completamente públicos. Así que estamos trabajando con datos reales. Cuando el mercado cae y va en contra de las operaciones que tienen spot JP Morgan de los fondos de pensiones, las pérdidas son cubiertas por las opciones put. En el momento en el que el precio atraviesa la parte del put, JP Morgan, gracias a esta cobertura con opciones que tiene, empieza a generar dinero que compensan al 100% las pérdidas que tienen sus acciones en cartera. Así de simple. Sin embargo, si el precio se les fuera por la parte de arriba, JP Morgan pierde parte de las ganancias que le generan sus acciones porque las opciones call les generan pérdidas. Sin embargo, las acciones les generan más ganancias que las pérdidas que le producen las opciones call. Por eso siempre tienen muchas más opciones put que opciones call, porque tienen un posicionamiento ralentizado, con un riesgo bajo, pero son alcistas. De esta forma minimizan el impacto de las correcciones, pero pueden generar dinero de una forma más calmada, sin tanto riesgo, que es justamente lo que quiere alguien que invierte en un fondo de pensiones. Hasta aquí todo bien, ya podemos ver que cuando se acerca a las call son resistencias y también podemos entender que las put podrían ser soportes, pero ¿por qué? Y lo que es más importante, si JP Morgan vende opciones put y call, ¿quiénes son las que las compran? ¿Y por qué las compran? ¿Qué intereses pueden tener? Y aquí de nuevo subimos un paso más en la escalera y vamos a empezar a ver la manipulación y el porqué de este rango. JP Morgan, como tiene acciones en cartera, lo que hace es vender calls que compran los market makers como Citadel y otros buitres. Y al mismo tiempo, esos market makers son los que les venden las puts a JP Morgan. Digamos que aquí hay una especie de relación simbiótica. ¿Pero y qué ganan los market makers con todo esto? Pues ganan las primas.
En caso de que el precio se quede entre la zona de call y de put, JP Morgan simplemente pierde una prima por cada una de las opciones, que es la que se lleva el market maker. Un precio que JP Morgan está dispuesto a pagar, por supuesto, para tener controlado su riesgo. Pero ¿y cuál es el riesgo del market maker? Pues está claro, si el precio se sale de uno de los dos rangos de call o de put, el market maker empieza a perder una cantidad billonaria de dinero. Y sí, lo sé. Los market makers nunca pierden dinero. Ahora te voy a explicar cómo lo hacen para que eso no ocurra y cómo te está afectando a ti. Cada vez que el precio se acerca hacia la parte alta del call, los market makers se ven obligados a contrarrestar esas posiciones en futuros. De esta manera, si rompe la zona de call y los market makers empiezan a perder dinero, lo ganan a través de los futuros, quedándose con un delta neutral, es decir, sin ganar ni perder. Ahora, como tienen tantísimo dinero y cuando los precios se acercan a estas zonas lo compensan con operaciones en futuros, lo que hacen es generar una resistencia masiva para que el precio no cruce esa zona. Recordemos que a ellos lo que les interesa es que el precio se quede estancado entre el call y el put. De esta forma no pierden nada, no tienen ni siquiera que abrir prácticamente operaciones de futuros y cobran su prima. Lo mismo ocurre cuando nos vamos a la situación inversa del put. Tienen que compensarlo de forma rápida con futuros para no perder dinero y quedarse completamente equilibrados. ¿Y qué ocurre cuando se rompe una de las zonas? Pues que se provoca un squeeze. Fijaros aquí, una vez el collar ya estaba montado, con el tema de los aranceles, hubo un movimiento muy violento que rompió la parte del put, donde JP Morgan empezó a cubrirse gracias a esas opciones, pero los market makers inmediatamente entraban en pérdidas. ¿Qué tuvieron que hacer? Ampliar posiciones en futuros para cubrirse, lo que alimentó todavía más esta caída. Luego, evidentemente, tuvieron que reequilibrar de una forma tan rápida que, ¿qué hicimos? Recuperar de forma muy rápida la zona del collar de JP Morgan. De esta forma, los market makers nunca pierden, o si lo hacen con muy pequeñas cantidades y trimestre a trimestre se van embuchacando su prima. ¿Por qué? Porque el collar cada vez es diferente. ¿Cuándo termina este collar? Termina el 30-29 de este mismo mes y se genera un nuevo collar con dos niveles de strike diferentes. Otros niveles de call que probablemente en este caso estén por encima de los $6.500 del SP500 y unos de put que probablemente se queden cerca de donde están, 5.500 aproximadamente, para cubrirse. Es decir, esta resistencia tan potente que se genera aquí por los calls de JP Morgan va a desaparecer. Bueno, más que desaparecer, va a subir un escalón dándole margen al mercado para que pueda continuar. Y recordemos, esto no significa que no se pueda romper una de estas zonas, al contrario, cuando una de estas zonas se rompe, lo que podríamos ver son movimientos muy violentos. Y en este caso no hemos superado ni nos hemos acercado a la zona del call, porque también estamos muy cerca de la zona de ATHs, y los market makers, por supuesto, tienen miedo de que se genere un grandísimo squeeze, ya haciendo nuevos máximos históricos, etcétera, y lo que se ha hecho es cubrirse de más. Por eso nos hemos quedado completamente congelados en el SP500, lo que nos ha llevado a quedarnos completamente congelados en Bitcoin, lo que a su vez nos ha llevado a quedarnos completamente congelados también en Ethereum. Por estas coberturas que al final lo que hacen es directamente manipular los índices de forma legal para que se queden cubiertos y nadie, por supuesto, pierda dinero. Y mucho menos los market makers. Como información añadida, por ahora estamos en la zona OTM, que es out of the money, implica que las opciones no están obteniendo ningún tipo de ganancia, están fuera del dinero. Y es muy interesante la zona del 50% porque es el punto donde habría más daño en este momento. Que en el SP500 futuros estaríamos hablando del 5.861 aproximadamente. A medida que nos vamos acercando al fin del collar se van desactivando opciones, que hace que se desactiven futuros de los market makers y hace que todo esto vaya cambiando. Por ejemplo, mañana día 20 tenemos unas desactivaciones parciales de opciones. Aunque los días más importantes serán el día 29. Así que sí, probablemente durante lo que queda de final de mes, finalmente salgamos de este rango infernal y además
te has llevado una información de alto valor de cómo funciona el mercado financiero profundo y cómo manipulan completamente los índices y a su vez, por supuesto, también el entorno cripto. Y entendiendo todo esto, si nos vamos al apartado de Bitcoin, pues vemos exactamente lo mismo, que está cercado por culpa del SP500, ha tenido un comportamiento algo más alcista, porque aquí no están las opciones que están aplicadas directamente al SP500, aunque todo se replica uno a otro. Y lo mismo ha ocurrido también con Ethereum. Realmente no ha habido ningún cambio ni en Bitcoin, ni en Ethereum, ni en el SP500 desde hace aproximadamente 40 días por culpa de esta grandísima resistencia titánica que tiene el SP500 y a la que le queda nada para que se termine. Por otro lado, a nivel actualizaciones de mercados financieros, hoy tenemos cerrado la bolsa americana en Estados Unidos, pocas novedades, está corrigiendo un 1% en futuros, pero no hay mucho que comentar, parte baja del rango estrecho, tenemos toda esta amplitud, podríamos irnos cerca de las zonas de OTM que veníamos comentando ahora. A nivel Bitcoin exactamente igual, dentro del rango, Ethereum en la parte baja del rango, pero dentro del rango no hay nada destacable, aparte de la rueda de prensa de Powell, que ayer esperábamos que fuera mucho más dovish, que probablemente dejara la puerta abierta a una bajada de tipos en julio, y de eso nada, ha seguido duro, y no solo duro, le ha echado la pelota, la patata caliente a Donald Trump, diciéndole que es culpa de los aranceles por lo que no baja tipos. A mí ha habido algo que me ha mosqueado particularmente en este caso de Powell, y es que siempre ha tenido la excusa de ser data dependiente, de que él actúa según los datos. Pero a mí me tiene que disculpar Powell, porque lo que le dicen los datos ahora mismo es que tiene que bajar los tipos de interés. Entonces lo que nos ha demostrado en esta reunión es que ya no es data dependiente. Y en este caso, pues sí tengo que darle la razón a Donald Trump. Un Donald Trump que, como puedes ver en esta imagen, de forma inmediata le volvió a lanzar una retahíla brutal de tweets insultándole, diciéndole que iba tarde y que estaba completamente politizado. El enfrentamiento y la guerra entre Powell y Trump sigue, y probablemente después de lo que nos dijo Powell tendremos que esperar a dos cosas. Una, si Trump finalmente cierra todo el tema arancelario y están los datos encima de la mesa, sí podríamos ver bajadas de tipos antes de verano. ¿Cómo de probable es esto que ocurra? Pues no lo sabemos. Y si esto no ocurre, ya nos iríamos a bajadas de tipos para después de verano. Nos iríamos directamente a septiembre. Sin embargo, a mí la cadena on-chain, los market makers, que estábamos hablando ahora, pero en este caso de cripto, las instituciones, los CEX, todos se están preparando para movimientos explosivos. No sabremos si previamente vamos a tener una desviación, como hemos comentado, zona de 98.000 en Bitcoin, 2.300, 2.100 en Ethereum o no. Esto no lo podemos saber, pero la cadena no miente. Y si el titular no era el de la Fed, entonces ¿cuál será el titular que haga explotar los mercados hacia el alza? Y finalmente, ¿desde dónde será? ¿Desde los mínimos del rango o haremos una breve desviación? Y hablando de la breve desviación, os traigo esta data, que es el precio promedio de Bitcoin, que nos genera un clarísimo suelo, también conocido como cluster. ¿Y dónde está este suelo? Entre la zona de los 97.000 y 94.000. ¿Y cuál es la zona que os he comentado yo en absolutamente todos los vídeos? Pues aproximadamente la zona de los 98.000. Así que de nuevo tenemos otra confluencia. Y la razón es de que hoy estén cayendo algo el mercado cripto y el mercado tradicional. Ruido, como siempre, guerra de Irán. Ruido, por supuesto, de la conferencia de Powell, porque al final no se dijo absolutamente nada, no hay razones para caer ni para subir. Y volatilidad implícita, puro ruido. De todo ese ruido sí que es cierto que hay algo que ha asustado algo a los mercados y que habíamos venido comentando. Irán ha amenazado con cerrar el estrecho de Hormuz, que comentábamos en uno de estos vídeos los que estabais más atentos a Catalyst. Personalmente no creo que cierren el estrecho de Hormuz. Irán se quedaría sin cartas y no, básicamente, bajo mi punto de vista, que no soy ningún experto en guerras ni geopolítica, tengo que decirlo, pero desde mi punto de vista simple y personal, no creo que tenga ningún sentido. Además, nos lo estaría mostrando el petróleo, el oro se estaría activando y capturando muchísimo capital, no está ocurriendo, por tanto, no se cree que esto sea una opción muy viable. Eso sí, Irán puede amenazar y solo con el hecho de que se amenace ya se mueven ligeramente los mercados. Y esto es todo por hoy, espero no haberme puesto muy técnico, pero es una información que quería que tuvieras en las manos, no solo que supieras qué está ocurriendo, sino que entiendas cómo funciona el mercado financiero profundo. Y dicho esto, me despido por hoy, muy atento a los mercados, porque en cualquier momento saldremos de este rango infernal. Mucha suerte en los mercados, pero sobre todo, habilidad. Nos vemos.